abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 de Pedro capítulo 3. Vamos a seguir analizando todas esas características que Cristo nos promueve tanto para la iglesia. Vamos a mirar versículos 8 y 9. Pero antes de empezar con esto, el domingo que viene, aquí en España se celebra la Semana Santa. La semana que viene, el domingo, es el domingo de resurrección. Así que creo que el hermano Abimael ha estado preparando al coro para traer 3 especiales. Ya tendremos aquí también a la hermana Katy con el piano. Y me gustaría hacer un alto con primero, vamos a posponer 1 de Pedro para más adelante, porque me gustaría traer un mensaje sobre la columna vertebral del cristianismo, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a mirar 1 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Después de darnos una lista de personas a las que debemos estar sometidos, ahora nos habla a todos. El versículo 8. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando terminemos esta sección, vamos a ver el por qué. Lo veis ahí en el versículo 10. ¿Por qué? Dice, porque si quieres amar la vida, será bueno que tengamos esto presente. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, entender todas estas palabras, la definición, entenderlas de manera que podamos aplicarlas a nuestra vida diaria. Todo esto, Señor, es lo que es ese lubricante espiritual del que estuvimos hablando, utilizando la metáfora de aceite espiritual. Y, Señor, necesitamos entender esto, porque esto es lo que hace que la iglesia, nuestros hogares, puedan funcionar de forma adecuada. Así te pido, Señor, que nos ayudes a profundizar en algunos de estos términos, podamos dejarlos claros y luego busquemos la manera de aplicarlos, para aplicar este lubricante espiritual a todas las fricciones que se puedan presentar. Guíame, dame esa capacidad para traer este mensaje en el poder del Espíritu Santo, y a cada uno de nosotros, Señor, la capacidad de recibirlo con mentes y corazones abiertos, con el propósito de ponerlo en práctica. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy hemos estado hablando continuar hablando de esas directrices prácticas que el apóstol Pedro nos da para vivir vidas piadosas como resultado de nuestra identidad con Cristo. Si os acordáis, puse una ilustración hace 2 semanas, que es nuestro aceite espiritual. Los que no estuvieron aquí, pues permitidme que repita la ilustración. En mi casa, cada vez que algo chirría, ya puede ser una silla, puede ser cualquier cosa que hace fricción, pues mi mujer me dice, saca el bote del ungüento mágico. Y voy yo a por mi bote de doble de 40 y le doy un spray, y de repente hay paz en casa. Sobre todo hay un toldo que tenemos enfrente del salón, y los brazos con el viento suben y bajan, y en las bisagras, pues como se seca con la lluvia y viento y todo esto, pues se produce ese chirrío constante. Si conoces a mi esposa, no hay nada mejor para que ella se vuelva loca que un chirrío constante. Yo la miro muchas veces cuando oigo eso, y me mira con ojos de buitre, como diciendo, haz algo al respecto. Y a mí no me molesta, yo puedo apagarme de esas cosas, ¿no? Pero a ella le afecta muchísimo. De hecho, hace poco había un constante chirrío en el baño que estaba a una buena distancia del salón. Yo apenas se podía oír. Ella lo oía. Y no podía concentrarse en lo que estaba haciendo,
Así que me dijo, por favor, Sammy, ve allí atrás a ver lo que puedes hacer. De alguna manera mi mujer se cree que yo tengo solución para todas las cosas. Hay algunas cosas que puedo resolver, hay otras cosas que no. Pero lo que tenemos aquí, hermanos, es lo que yo llamo ese aceite espiritual lubricante para todas los problemas que puedan surgir en nuestras relaciones. Y Pedro aquí la resume de esta manera: ser todos de un mismo sentir. Si os acordáis, estuvimos viendo de que este sentir no es el mío o el tuyo, que tú tienes que acoplarte a mi sentir o yo a tu sentir, entonces sería complicado, sino el sentir que tuvo Cristo. Cristo es nuestro punto de referencia. Entonces, para esto, hermanos, para que la iglesia pueda tener unidad, no solamente nos une el nombre, soy cristiano. Cristo es lo que nos une. El nombre solo no nos une. Nos une el contenido, la enseñanza que Cristo nos ha dado. Entonces, este es el sentir que el apóstol Pedro nos dice, y por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, que todos debemos tener. Ese es el lubricante espiritual que nos va a ayudar en nuestras diferencias. Y luego nos habla de varias características, primero positivos y luego negativas. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y luego las negativas: no devuelvas mal por mal, o sea, insultos, maldición por maldición, calumnias, reproches. Sino por el contrario. Y esto se hace difícil, porque cuando nos maldicen o nos hacen mal, fíjate lo que el apóstol Pedro nos dice que debemos hacer, sino bendiciendo. A mí me cuesta mucho eso. ¿Te has visto alguna vez en un semáforo? Está en rojo, tú paras, de repente se pone en verde, un segundo después ya tienes a los de atrás pitando o maldiciéndote. La mayoría de la gente responde sacando el dedo o gritando o sacando, no sé, cualquier cosa del coche para poder golpear a la persona. Yo he tenido eso. Y qué difícil se hace decir que Dios te bendiga, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Es contrario a nuestra naturaleza caída. Bendiciendo. Y nos dice por qué, sabiendo, es decir, con el propósito, uno, porque somos llamados a hacerlo. Y porque el Señor quiere que seamos bendecidos. Hay un llamado que Dios tiene para todo cristiano, y es el de responder haciendo el bien, nunca el mal, y por el hecho de que el Señor quiere derramar su bendición sobre nuestras vidas. Entonces recuerda que el contexto de todo esto tiene que ver con las personas cristianas que viven en una sociedad corrupta, con gobiernos corruptos, con sirvientes que tienen que servir a sus señores, e incluso los que son irrazonables, o esposas a someterse a sus maridos, incluso, dice Pedro, los que no creen a la palabra, o a maridos a someterse al Señor, humillándose, dándose a Dios, y amar a sus esposas, incluso cuando estas esposas no quieren colaborar. Y a todo esto, el Señor nos dice: el doble de 40 espiritual te ayudará. Ser compasivos, ser comprensivos, ser cariñosos, ser humildes, ser pacientes. Esta semana pasada siempre decimos que el predicador tiene que practicar lo que predica, ¿no? Pues, maridos, ¿alguna vez has estado tan tranquilo en tu sofá? No te estabas metiendo con nadie, y de repente te viene la parienta, así lo llamo yo, la parienta, y ha tenido un mal día y te salta con algo áspero, ¿no? Recordando esto, dije yo: a ver, Sammy, a ver cómo utilizas el aceitito espiritual. Y utilicé el arma que ella siempre utiliza contra mí, que me derriba. Le dije: cariño, te quiero. ¿Cómo puedo ayudarte? Bajando la voz, la blanda respuesta, quita la ira, la palabra áspera, hace subir el furor. ¿Y sabes qué pasó? Me sonrió y me trajo un café. Dije: oye, esto funciona. Esto de invertir
el asunto, de la manera como Pedro nos enseña aquí a hacer, esto funciona. En vez de maldecir, en vez de responder de forma agresiva, lo que hice fue utilizar esa mansedumbre. Recordad que la palabra era praus. El caballo praus es un caballo que tiene todas las fuerzas, pero sin embargo está bajo la orden de su Señor. Y aquí en este caso es el Señor Jesucristo como nuestro Señor. Vimos Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 9, donde nos habla de ese sentir y de por tanto si alguna consolación en Cristo. Toma nota, porque todo lo que dice aquí, ahora tenemos que doblarlo para las personas que nos rodean. Si hay consolación en Cristo, y la iglesia diría esto, ¿sí o no? Sí, ¿no? ¿Hay alguna consolación en Cristo? Amén. Amén. ¿Algún consuelo de amor? Amén. ¿Alguna comunión del Espíritu? Sí. ¿Algún afecto entrañable? ¿Alguna misericordia? Sí. Entonces, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, otra vez, lo mismo que Pedro, este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué es lo que sintió Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, Él no dejó de ser Dios cuando tomó cuerpo humano. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermanos, un mismo sentir, no el mío ni el tuyo, sino todos diciendo: Señor, como eres tú, yo quiero ser como tú. Queremos ser como el Señor Jesucristo. De hecho, no puedes decir que quieres ser cristiano y no querer seguir lo que el Señor nos dice, porque es contrario. Ser cristiano es una persona que dice: Señor, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo cuando fue a Damasco. Hubo una intervención de parte de Dios. Jesucristo le apareció una luz cegadora, y después de hacer la pregunta: ¿quién eres, Señor? Dijo el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pablo por fin comprendió de quién era el Señor Jesucristo y hizo dos preguntas. La primera es: ¿quién eres, Señor? Y una vez que descubrió quién era el Señor, la segunda fue: ¿qué quieres que yo haga? Una vez que comprendemos quién es el Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermanos, estaremos listos para decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si os acordáis, la semana pasada miramos, nos quedamos en el siguiente término. Mira lo que dice 1 Pedro 3:8. Sed todos compasivos. Sed todos compasivos. Dirás: Padre, yo entiendo lo que significa compasivos. Bueno, amén. Si no lo entiendes del todo, déjame que te ayude a entenderlo mejor. Es una de esas palabras compuestas. Viene de dos palabras: con y pasión. La idea es de sufrir o sentir como la otra persona se siente. Según el diccionario, describe ser afectado como otro por los mismos sufrimientos, impresiones y emociones. Es decir, lo que el mismo pensar o afinidad busca en una unidad de pensamiento, la compasión, o por ponerlo de una forma más gráfica, más clara, la empatía busca en la unidad de la emoción. ¿Te has parado alguna vez a hablar con una persona y te está compartiendo, está viendo su corazón, y tú estás mirando a la musaraña distraído? No te centras en lo que está diciendo. Puede que comprenda lo que está diciendo, pero no inclinas tu corazón para decir: ahora siento lo que tú sientes, ahora puedo comprender lo que tú estás pasando. Hablo con hermanos venezolanos que tienen familia en Venezuela, o hermanos cubanos que
igualmente tienen familia en Cuba. Y una cosa es verlo en las noticias, ¿verdad? Pero cuando te dicen lo que están pasando, algunos no tienen pan, no tienen los elementos básicos, agua y comida. No pueden ni siquiera tirar la basura. Tirarla sí, pero no hay quien la recoja. Tú te quejas porque se ha ido la luz durante media hora. ¿Qué tal unos días? ¿Cómo lo llevarías? Mi nieto Iván vive con sus padres en Puerto Rico y allí es bastante común, no sé si es algo típico de las islas, no se va la luz. Para nosotros es, oye, yo no sé, no tengo microondas, no tengo cafetera, no puedo cocinar, no puedo... Y allí dice, vale, pues enciende un leño por ahí, un trozo de madera, vamos a cocinar, y no le dan importancia. Han aprendido a vivir con esas circunstancias. De hecho, Iván me mostró un horno que había hecho de barro, de adobe. Y lo tiene ahí listo para cuando no hay luz y cuando no tienen agua. Y le pregunto a Iván, le digo, ¿y cómo lo lleváis? Eso es horrible. Y dice, no, estamos acostumbrados, no le dan importancia. ¿No? Pero cuando te pones en su lugar y dices tú, ¿pero cómo lo manejáis? Pues hermanos, de esto trata, de ir más allá de la información, de comprender lo que está pasando, para ahora decir, ¿y cómo te sientes con esta situación? Apenas vamos a esa área, ¿verdad? Al corazón de la gente. ¿Cómo te sientes con esta situación? Yo sé que hay aquí madres que están sufriendo ahora mismo por circunstancias en sus hogares. Le pueden decir, pastor, mira que es esto. Y yo puedo decir, sí, muy bien, pues oraré por ti. Pero el escuchar con empatía, con intención de decir, ahora empieza a dolerme a mí también. A eso se refiere. Es decir, que va más allá solamente de comprender la información o los pensamientos, es ir a las emociones. Esta palabra compasión tiene más que ver con empatía. De hecho, la palabra griega es sin patas. No sin patas, sino no sabría, asum patas. Está muy relacionado con simpatía. Pero la idea aquí es más bien de tener empatía, de ponerte en el lugar de la otra persona. ¿Hacemos eso en la iglesia, hermano? Hola, ¿cómo estás? Bien. O decimos, o estás mal, no, estoy pasando por una situación difícil. Déjame que te invite a un café esta semana para hablar un poquito del tema. Quizás no puedas hacer nada, pero por lo menos ten un oído atento. Un corazón listo para decir, hermano, mira, no soy del todo capaz de ponerme en tus zapatos, pero ahora comprendo mejor lo que estás pasando. Es ponerte en el lugar de la otra persona. Entonces, hay palabras, por ejemplo, asociadas, por ejemplo, y pasajes que nos aclaran esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Vean, muy hábil en esto. La muestra es una película que es triste, se pone a ayudar, bueno, te mojan 4 o 5 pañuelos de lágrimas, ¿no? Exageré un poquito. Se pone en el lugar, de alguna manera hay gente que se pone en el lugar de otra persona. Luego tienes aquellos que son más cerebrales y dicen, se lo ha ganado, se lo merece, ¿no? Sin ponerse en el lugar de la persona. Y aunque puedan merecérselo, el Señor dice, gózate con los que se gozan. ¿Has recibido una bendición? Disfrútala con la persona que la ha recibido. Cuando se comparten testimonios, hermanos, y oímos de hermanos que han dicho, mira, yo tenía este problema, pero por fin se ha podido solucionar, y ves que se sienten aliviados, se sienten gozosos, eres capaz de ponerte en su lugar y decir, qué bueno, vamos a celebrarlo, tú pagas la comida. ¿No? Siempre hay que añadir esa coletilla, ¿no? Gozarse con los que se gozan. Gózate con aquellos que realmente están recibiendo bendición. No envidia, sino gozo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que están pasándolo mal? ¿Qué tal preguntar a los hermanos cubanos aquí? ¿Tenéis familia
en Cuba que lo está pasando mal. Oraremos por ellos. ¿Y en qué sentido? Si el Señor nos da el medio para poder ayudar, lo hacemos, ¿verdad? No solamente decimos que Dios te bendiga o que Dios te bendiga. La idea es de ponerse en el lugar de la persona y decir, ¿sabes una cosa? Ni siquiera puedo comprender lo que está pasando. Pero viendo cómo te afecta a ti, y yo siendo parte del cuerpo de Cristo contigo, también me afecta a mí. En Hebreos capítulo 13:3 dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, estáis con ellos. ¿Sabes? Si has leído el libro de Colosenses, encontrarás un personaje que quizás te suene, que la primera vez que lo has oído no te suena nada. Epafras. ¿Os acordáis de Epafras? Epafras se ha convertido en un héroe para mí. Le vas a ver en 2 o 3 lugares nada más en el Nuevo Testamento, en un destello, ¡pum!, y desaparece. Pero ¿sabes lo que hizo Epafras por el apóstol Pablo? Hablamos del gran apóstol Pablo, el que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero Pablo necesitó consuelo, necesitó que alguien refrescara su alma, necesitó ánimo en algún momento. Entre otros fue Epafras, que dejó, hermanos, su tierra natal cerca de Éfeso para ir hasta Roma, para hablar a Pablo y decirle, Pablo, ¿cómo estás, mi hermano? Fue Pablo el que le discipuló. Cuando Pablo estuvo en Éfeso 2 años, Epafras fue uno de sus discípulos. Luego Epafras fue a Colosas, luego a las ciudades vecinas, 2 ciudades mencionan en Colosenses, Tiatira entre ellos. Yo estuve allí cuando fui a Turquía. Pero no cogió el coche, se hizo 6 horas en un coche con aire acondicionado, sino que a patitas hizo todo ese recorrido para 2 cosas. Uno, para pedir consejo a Pablo. Pablo, ¿qué es lo que nos está pasando allí? Pero ante todo, Pablo, ¿cómo te encuentras ahora que estás aquí en arresto? ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Podía comprender Epafras la situación de Pablo? Pues supongo que sí. Pero lo que quería hacer Epafras fue darle apoyo moral, ponerse en el lugar de Pablo y decir, Pablo, ¿sabes una cosa? Tus prisiones no están pasando por alto. El efecto que esto está produciendo en muchos cristianos es enorme. Tu ánimo, tu entereza, la manera como tú estás viendo esta situación, nos da a todos ánimo para seguir predicando. Es el ponerte en el lugar de la persona. Y debería ser, hermanos, la reacción de todos los cristianos. En 1 Corintios 12, 25 a 26 dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Por qué? Porque de manera que si un miembro padece, todos los miembros duelen con él. ¿Has escuchado eso? ¿Qué te pasa cuando te das un martillazo en el dedo? Que te duele la cabeza, te duele todo, ¿no? Después de hacer la danza, es como que todo el cuerpo se centra en el dedo que está haciendo pum, 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 ¿no? Es que te olvidas de todos los dolores. Luego te das otro martillazo en otro dedo, te olvidas del dolor que tenías en este dedo, ahora te centras en este. Pero lo que quiero decir con esto es que hay una identidad. Cuando se está en una situación de dolor, hermanos, debemos preocuparnos. ¿Y qué mejor? Escucha, porque esto hace que la reunión que tenemos aquí, por ejemplo, de oración, sea importante. Porque eso nos permite conocer la situación de cada persona para darles un poquito de apoyo moral. Y decir, oye, ¿sabes una cosa? Te voy a tener en oración durante esta semana. Gracias, Isis, gracias, Diana, por tomar nota de esos apuntes.
de esas peticiones, porque nos ayuda a eso, a decir, el hermano tal está padeciendo una enfermedad, fulanito de tal ha perdido el trabajo, el hermano tal necesita un lugar donde vivir. Nos ayuda a preocuparnos, pero más que la preocupación nos ayuda a darles apoyo espiritual. Muchas veces yo cuando vengo con algún problema y empiezo a escuchar los problemas de los demás, me doy cuenta de lo pequeño que es mi problema. Pero cuando alguien me pregunta, Sammy, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va tu economía? ¿Cómo va tu salud? ¿Cómo va la situación con tus hijos? ¿Con tu esposa? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Necesitas que alguien esté contigo para orar? Quedamos un día y oramos durante la tarde. Yo quiero estar ahí para ti. Además, eso da un ánimo extraordinario. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces la empatía se expresa en acciones de compromiso y de misericordia. El mejor ejemplo, y tiene muchos pasajes en la Biblia que puedes estudiar para entender esto, es Mateo capítulo 9, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 20, y luego también en Lucas capítulo 7. Particularmente en Lucas capítulo 10, versículo 27 al 37, nos da una historia que nos describe muy bien cómo esa misericordia, cómo esa empatía se expresa. ¿Quién ha escuchado de la parábola del buen samaritano? 3 personajes en esta historia: un sacerdote, un levita y al que quizás menos le correspondía, un samaritano. Vemos que un individuo pasando de Jerusalén a Samaria o Jericó, no me acuerdo exactamente el recorrido, le asaltan unos maleantes, le dejan allí medio triturado, desnudo, golpeado, inconsciente, sin dinero, y pasa el primero, el sacerdote, al que más tenía que haberle llamado la atención la situación para hacer algo al respecto. Es un sacerdote, un mediador de Dios. No quería ensuciarse las manos con esta situación. ¿Cuántos cristianos hay así? Y lo mismo con un levita. Toda esta gente tenía una posición de liderazgo espiritual. Tenían que dar ejemplo. ¿Y qué hace el levita? Exactamente lo mismo. Y sin embargo, el pagano samaritano, ¿qué es lo que hace? Se detuvo, dice que fue movido, la palabra clave es, fue movido a compasión. La misma palabra. Tuvo empatía, tuvo misericordia, se puso en el lugar de la persona, preguntándose, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo si me vieran en una situación así? ¿Que pasen por alto o que me intenten ayudarme? Pero es que este samaritano se extendió de una manera ejemplar. No solamente le ayudó cuidando de sus heridas, sino que le llevó hasta un aposento, un lugar, y le dijo al que tenía cuidado del aposento, mira, de la posada, le dijo, oye, mira, tengo responsabilidades como todos, pero no puedo atenderle, pero por favor, déjame que te dé dinero para esto. Le dio 2 dinarios. ¿Sabes lo que son 2 dinarios equivalentes ahora? ¿Cuánto ganas tú al día? Puede variar para algunos, a diferencia de otros, ¿no? Pero hagamos una media, ¿no? Entre 30 y 50 euros al día, 70 euros al día, no sé, dependiendo de tu situación económica. El sueldo de 2 días. Toma, y cualquier cosa que puedas necesitar, alimento, ayúdale con esto, por lo menos durante los próximos 2 días. Y cuando vuelvas, si hay algún gasto más, dímelo que yo lo cubro. Eso es empatía, El ir hasta el punto de decir, mira, me va a costar
de mi dinero, me va a costar de mi tiempo, me va a costar incluso más si vuelvo y todavía hay más necesidad. Estoy dispuesto a ayudar aquí. ¿Sabes, hermano? Cuando tuvimos al hermano José Mora, ¿os acordáis de él? Apenas ha pasado una semana. Me impresionó no solamente lo que dijo, sino su rostro. Cuando estuvo hablando de Egipto, dijo, es gente muy difícil de amar. Pero mientras que estaba dando, no sé, lo que estaba detrás quizá no lo notaron, pero le estaba corriendo una lágrima por la mejilla. No se le veía en el rostro, estaba muy entero, pero por dentro estaba roto. Tenía compasión. Se ponía en el lugar de aquellas personas y dijo, ¿quién va a ir si yo no voy? Y pidió ayuda a los hermanos también. Si vosotros no podéis ir, quizá podéis ayudar. ¿Y sabe qué pasó en mi corazón? Empatía. Yo no puedo ir a Egipto. Cuando veáis al hermano Jorge Pérez, vais a ver cómo él se inclina a gente. Cuando tú ves un drogadicto tirado en la calle que huele mal, puede que tenga vómito encima, lo último que tú deseas hacer es acercarte a él y hablarle y darle una palabra de esperanza, una salida. A esa gente es a la que van ellos. Ellos los llaman los leprosos de esta tierra, los que nadie quiere tocar. Y cuando veo lo que el Señor está haciendo a través de ellos, sobre todo Hila, que es el corazón palpitante en esa relación, digo, ahí está. Me pongo en el lugar de esa gente que no tiene posibilidad de salir de la situación. Y estoy dispuesto a dedicar su hijo, Isaac, tiene la carrera de arquitecto. Me parece que el hermano Abimael le conoce, ha hablado con él por teléfono. Y estaba llevando varias empresas con proyectos impresionantes. Estaba al más alto de su carrera. Un día le llama a su padre y le dice, papá, voy a dejar. Sé que necesitas ayuda. Y si me lo permites, me gustaría ponerme al frente de este ministerio. ¡Wow! Está en la cima de su carrera. Es decir, no es que se ha quedado sin trabajo, ahora no tiene nada que hacer. No, está plenamente desarrollando su carrera, con unos ingresos envidiables. Pero dispuesto a hacer lo que Cristo hizo, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hermanos, parece que estos conceptos los hemos olvidado en el siglo XXI. Yo soy cristiano, pero ¿dónde está esta empatía? ¿Dónde está este sentimiento? ¿Dónde está esta comprensión? Y no faltan pasajes que nos hablen de este tema. Pues venid conmigo rápidamente a Santiago capítulo 2, versículo 16. Santiago capítulo 2, versículo 16. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 14, le damos con el 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Este tipo de fe no. Porque no somos salvos por obras, por supuesto que no, pero es que aquí no hay obra, no hay fruto, no se le puede conocer por el fruto, porque no hay fruto. Si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, estamos hablando de aquí de una situación genuina de necesidad. No es que tengan de todo y ahora quieren comprarse un televisor. Tengo uno de 50 pulgadas, quiero uno de 75. Ay, hermanos, orar por mí para que el Señor me provea para que le comprar un televisor de 75. No está hablando de esa situación. Es cada día, es decir, no tiene ni siquiera para comer mañana. Es una necesidad real. Y a alguno de nosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero, y eso es bueno, ¿verdad? Y estas palabras son bonitas. A algunos les dice, id en paz, que eso es bueno, van a necesitar eso. Calentaos y saciaros, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecharán?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora hay que tener mucho discernimiento en esto. Porque yo, como digo, hay situaciones genuinas de necesidad, pero luego hay otros que provocan esas situaciones constantemente tomando decisiones contrarias a lo que Dios quiere. Ahí necesitan quizá, más que pan, necesitan una palabra de exhortación. Pero en 1 de Juan capítulo 3, versículos 16 al 19, pone en duda el amor que alguien dice tener por Dios si no demuestra un amor correspondiente en empatía y compasión por un hermano necesitado. Déjame que te lo lea. 1 de Juan 3, 16 al 19. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos, toma nota, esto es brutal. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que cuando vemos esa situación, ¿qué hacemos? Fricción. Hace falta suavizar la situación. Aplicamos el lubricante espiritual, la empatía. Nos ponemos, entendemos la situación que están pasando. Si necesitan exhortación, reprensión incluso, lo vamos a hacer en amor. Pero no lo dejes ahí solamente. Si el Señor te ha dado a ti para poder proveer un remedio, un pequeño remedio, por lo menos para ahora, hermanos, sería pecado incluso decir no. Que el Señor te bendiga, que el Señor te provea. Yo muchas veces, cuando el Señor nos provee más de lo que necesitamos para pagar las facturas, le miro a Marisa y le digo, Marisa, algo va a pasar, donde el Señor ya nos ha provisto de antemano para poder cubrir una necesidad. No sé cuál es, pero vamos a estar atentos para que cuando surja podamos decir, mira, yo sencillamente soy un canal para poder ayudar a otros. A continuación, el capítulo 3, versículo 8 de 1 de Pedro nos da el siguiente ingrediente espiritual, el lubricante espiritual, llaman amor fraternal. Amando fraternalmente. Filadelfos. Es el término compuesto que combina la palabra amor con hermano. Amor de hermano. Al combinar la palabra afecto con la palabra hermano significa amor entrañable de familiar, como que de un hermano, de una relación cercana, una relación que está comprometida con la otra persona. Es un afecto entrañable. De hecho, el apóstol Pedro, si os acordáis, ya ha mencionado esta palabra anteriormente en el capítulo 1, versículo 22, donde dice que debemos tener un amor sincero por los hermanos. Capítulo 1, 22, ya lo ha mencionado anteriormente, aquí lo repite. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amados unos a otros, entrañable, de ahí viene la palabra, entrañable, de corazón puro. Para los griegos, el asiento de las emociones era el estómago. Te amo con el estómago. A otras culturas lo comparan con los riñones. Te amo con los riñones. Nosotros decimos te amo con el corazón. Se nos hace difícil entender que te amo con los riñones. La próxima vez que vayas a decir a alguien que le ama, dice, oye, te amo con todos mis riñones, con los dos. No tiene mucho sentido. Pero lo que está hablando es de esas mariposas que se producen, o ese encogimiento de entrañas, ¿no? Te amo, es algo que sale de dentro. Tener ese amor entrañable, no fingido, dice. 1 Pedro 1, 22. Pero en 1 Pedro 2, 17 también nos habla de amar,
capítulo 2, mira conmigo, capítulo 17. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Amar, esa misma palabra, pero aquí no está utilizando Filadelfos, está utilizando una palabra mucho más profunda, agapao. Es un amor sacrificial, es el amor de Dios, va mucho más allá de te amo porque me caes bien, porque eres mi hermano en Cristo. No, te amo porque sí. ¿Os he explicado alguna vez cuando yo le digo a mi esposa, Marisa, ¿me amas? Y dice, sí. Yo, ¿por qué? Y dice, porque quiero. Antiguamente me enfadaba eso, pero eso se acerca más al amor agapao o agape que el amor fraternal, porque el amor fraternal me llevo bien contigo, por lo tanto tengo ese afecto contigo, tengo una relación pero el amor agapao es un amor devoto, es un amor comprometido a pesar de cómo nos han tratado. Y claro, aquí añade en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y también lo utiliza en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 9 al 10, para felicitarlos por lo rápido que maduraron siguiendo a Cristo, incluyendo su mandato de amarse unos a otros. Dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriban, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. El amor se extendió tanto en la iglesia que nadie se sintió desamparado. Pero fue por todas las iglesias en Macedonia, es una región muy amplia. Se utiliza también en Hebreos capítulo 13:1 como uno de los mandamientos sobre cómo debemos comportarnos como cristianos. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Toma nota de la conexión. Amor fraternal, hospitalidad. Curiosamente, puse a la iglesia, no en una prueba, pero quise ver cómo reaccionaba. Normalmente cuando viene un misionero nosotros nos quedamos con él. Se quedan en nuestra casa o buscamos un alojamiento cercano donde podamos atenderles. Procuramos dejarles comida para desayunar, tengan independencia, y procuramos también llevarles aquí y allá, que conozcan la zona, tenerles para comer, cenar, etc. Y así durante varios días. Y nos encanta. Pero con el hermano Mora hice un pequeño cambio. Dije, hermano, hay algún hermano que quiera tenerlos para desayunar, para comer, para cenar, que quieran darles un poquito de hospitalidad, característica cristiana, hacérmelo saber. En esta ocasión, el hermano Mora no tenía suficientes días para poder estar con los hermanos que les habían invitado. Y una de las cosas que me dijo el último día que se marchó, aunque yo creo que no es cierto, digo, eso muestra, pastor, su persona como pastor. No entendí muy bien lo que quería decir con eso. Pero hubo aquí hermanas que dijeron, mira, yo tengo cosas que hacer, pero yo me pongo en el lugar de la otra persona y quiero tenerles para comer. Una comida sencilla, no tiene que ser complicado, algo sencillo, pero porque la importancia no está en lo que pones en el plato, sino en el compañerismo. Otra familia también estuvo en su casa y les agasajaron. De esa casa salieron 3 kilos más gordos que cuando entraron. No voy a dar detalles. Y hubo varios que me llamaron, el pastor, Sammy, el hermano Mora tiene algo para este día. Digo, llámale por teléfono. Luego se quedaron sin poder invitarles porque no tenían días suficientes. Cuando hablé con el hermano Mora, me dijo, Sammy, hemos estado mucho en carretera, estábamos cansados, queríamos ser de bendición a la iglesia, pero en esta ocasión nos hemos llevado la bendición. ¿Qué opinas? ¿Podemos hacerlo mejor la próxima vez? Porque de eso se trata, hermanos.
el lubricante de la hospitalidad, el lubricante del amor fraternal. Pero es que yo no siento nada por ese hermano. Pues ten una relación con él para que lo quieras a sentir. Hablando con la esposa Dacia, igual se derretía en cumplidos, en agradecimiento. Y claro, una vez que se marcharon, ya no podemos hacer nada, podemos seguir orando por ellos. Pero ese recuerdo, hermanos, ese recuerdo se queda ahí como un tónico, algo que te ayuda a seguir adelante. Es como decir, he encontrado un cristianismo que de verdad funciona. Y cuando se vean en Egipto, donde nadie les va a querer allí, donde nadie les va a invitar a comer, posiblemente les quieran invitar para otra cosa, más bien para darles palos y darles a conocer su fe. ¿Sabe de qué se van a acordar? De esos pequeños detalles. Y van a mirar arriba y van a decir, Señor, esto merece la pena, porque esta gente necesita eso también. Hay mucho más. Pero hermanos, os dejo con esto. El cariño de un hermano, un cariño, un amor entrañable, fraternal. Este se muestra de forma especial porque es leal, es comprensivo, es duradero y se expresa de forma sacrificada. Proverbios, fíjate lo que dice y termino con esto. Capítulo 17 y 17. En todo tiempo ama el amigo. Es como un hermano en tiempo de angustia. Un amigo que quiere ir más allá de solamente dar una palmadita en la espalda y decir que Dios te bendiga. No, está en angustia y este tipo de hermano entrañable dice, ¿cómo puedo aliviar tu carga? Se involucra, se compromete. Hermanos, ¿qué va a traer unidad a esta iglesia? El mismo lubricante espiritual. Pero podemos evitarlo dejando que esos ruiditos sigan y nos molesten. ¿Qué es lo que ha dicho el hermano? Y empezamos ahí y tenemos ese chirrío, ¿no? Y es tan fácil criticar a esa persona que hace ese chirrío. Pero es mucho más difícil decir, ¿dónde está el problema? ¿Cómo puedo ayudarte? Quiero expresarme como Cristo se expresó. El domingo que viene predicaré sobre el tema de la resurrección, pero quiero continuar describiendo estas características, hermanos, porque creo que la Iglesia Bautista de Arroyo la necesitamos, lo necesitamos. Amén. Vamos a ponernos de pie y tengamos una palabra de amor. Señor Padre Celestial, primeramente quiero pedirte que nos perdones, porque en muchas de estas cosas hemos fallado. Nos hemos limitado a lo superficial. A veces venimos, ni siquiera saludamos a los hermanos, ni siquiera preguntamos, no queremos, no nos involucramos. Perdónanos, Señor, porque sabemos que eso no es el sentir de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a comprender cómo se pone esto en funcionamiento. Primero en nuestro propio hogar, en nuestra propia vida. Luego también poderlo extender a la iglesia. Y luego podamos exhibir estas características en este mundo tan chirrioso en el que vivimos. Mundo complicado, insensible al dolor. Ayúdanos, Señor, a ir más allá, a tener esa empatía que tuvo Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su situación para tomar forma de siervo. Ayúdanos, Señor, a volver a los fundamentos bíblicos del cristianismo, a dejar de practicar un cristianismo nominal, secular, y ayúdanos a volver a eso, Señor, que realmente hace que el mundo nos tenga en consideración, el amor cristiano. En esto conocerán
que sois mis discípulos en que os amáis los unos a los otros. Señor, la próxima vez que nos maldigan, ayúdanos a recordar que hay un aceite espiritual que podemos aplicar a la situación, que pueda aliviar la tensión, a bendecir. Ayúdanos a ser sabios para responder a cada situación de forma adecuada, porque algunas veces sí, la mejor manera que podamos expresar nuestro amor a otro es reprendiendo, exhortando. Y tú nos dices que tenemos que estar listos a tiempo y a destiempo para hacer esto. Ayúdanos, Señor, a poner en orden nuestras vidas. Ayúdanos a tener ese mismo sentir que tuvo Cristo. Y te ruego que empieces conmigo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.